A ver, ¿puede una crisis nacional, pero una crisis de las gordas, convertirse de repente en el motor de una explosión de creatividad? Pues parece que sí. Es que a finales del siglo XIX, España estaba pasando por uno de sus peores momentos, una hora súper oscura, y justo de esa desesperación nació una de las épocas más brillantes de toda su literatura. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Y es que esa es la pregunta clave de todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un momento de colapso total, de humillación nacional, acabe por encender la mecha del genio artístico? Pues porque, increíblemente, eso fue justo lo que pasó. Es que la pérdida de un imperio entero forzó a todos los pensadores y artistas españoles a pararse en seco, a mirar hacia adentro y, bueno, a reinventarlo todo, no solo su país, sino su propio arte. Y si tenemos que ponerle una fecha a todo este terremoto, esa es 1898, un año que se conoce directamente como el desastre. ¿Por qué? Pues porque es el año en que España pierde sus últimas colonias importantes, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y con ellas se esfuma lo que quedaba de su viejo poder imperial. El shock, la conmoción, fue absoluta. Claro, y ante un trauma así, ¿qué haces? Pues la literatura española reaccionó de dos maneras que no podían ser más distintas. Pero ojo, las dos fueron súper influyentes. Por un lado, estaban los que dijeron, hay que huir, refugiarse en la belleja. Y por otro, los que decidieron hacer justo lo contrario, meter el dedo en la llaga, en ese problema de España. Vale, pues vamos a ver ese primer camino. Hablemos del modernismo. Esa corriente que, como decíamos, buscaba un refugio, una especie de salvación en la pura estética, en la belleza de las formas. Y ojo, que el modernismo no es un invento español, para nada. Llega desde Hispanoamérica y lo trae un genio absoluto, el nicaragüense Rubén Darío. Su idea era, para la época, totalmente rompedora. Venía a decir, mira, el arte no tiene por qué estar al servicio de la política ni de ninguna causa social. La única obligación del arte es ser bello. El famoso arte por el arte. Para entenderlos, fíjate en dónde ponían el foco. Los modernistas no miraban a Castilla, miraban a París, al exótico, a lo lejano. Usaban un lenguaje que era casi como pintar con palabras, lleno de color, de sonido. O sea, su obsesión era la perfección del ritmo en un poema, la musicalidad. Se dedicaron a renovar toda la métrica de siempre para crear algo nuevo, una música distinta. Vale. Y mientras unos, los modernistas, se escapaban a esos mundos de fantasía, con cisnes, princesas y paisajes de ensueño, pues había otro grupo de escritores que estaba haciendo justo el viaje opuesto, un viaje hacia adentro, un descenso a lo más profundo del alma española. Hablamos, claro, de la generación del 98. Fue Azorín quien les puso el nombre, por cierto. Y esta gente no estaba para tonterías ni para evasiones. Para nada. Sentían el dolor de España como si fuera suyo, en carne propia. Y se hicieron la pregunta del millón, la más difícil de todas. A ver, ¿qué es España y en qué demonios nos hemos equivocado? Su plan era ese, diagnosticar la enfermedad del país para, ojalá, encontrar una cura. El contraste entre los dos movimientos es que no puede ser más claro. A ver, mientras el modernismo buscaba una belleza universal, con la vista puesta en Francia, la generación del 98 se clavaba en España, en Castilla, y se ponía a releer a los clásicos de aquí. El estilo modernista era refinado, musical, el del 98 todo lo contrario, sobrio, directo, buscando la palabra justa, sin adornos. Pasamos de un tono cosmopolita y elegante a uno superexistencial y crítico. Y en el centro, en el corazón de esta generación, tenemos a cuatro nombres que son, auténticos gigantes intelectuales. Está Miguel de Unamuno, el filósofo siempre atormentado, Azorín, el maestro del detalle, del estilo preciso, Pío Baroja, el gran novelista del pesimismo, y Antonio Machado, el poeta que le puso voz al paisaje y al alma de Castilla. Vamos a empezar por Unamuno, que es quizá la figura más imponente. Esta frase suya, vivir es dudar, lo resume todo. Él vivía en una lucha constante, una pelea interna brutal entre la fe y la razón, entre esa necesidad que tenemos de creer en algo y la puñetera imposibilidad de hacerlo con certeza. Toda su obra, de principio a fin, es el reflejo de esa angustia. Fíjate si era original el tipo, que es que hasta se inventó su propio género literario. Estaba ya harto de la novela realista de la época, así que dijo, pues creo la nívola. ¿Y en una nívola qué pasa? Pues que la trama, la acción, eso da un poco igual, es secundario. Lo que de verdad importa son los diálogos, las ideas, los debates filosóficos y los conflictos internos de los personajes. El mejor ejemplo, su obra maestra, Niebla. Luego tenemos a Azorín. Si Unamuno era el filósofo, Azorín era el estilista, el maestro de la prosa corta y milimétrica. Leerlos como si tuviera una cámara de fotos en los ojos. No te cuenta grandes historias, te capta impresiones, pequeños detalles que de repente te revelan el alma entera de un paisaje o de un pueblo.
Fue él quien miró a Castilla, a ese paisaje que a otros les parecía pobre y austero, y vio ahí el corazón de España. Y de la calma de Azorín pasamos a la tormenta de Pío Baroja. Baroja es pura acción y pesimismo a raudales. Sus novelas van al grano, con frases cortas, directas como puñetazos, cero adornos. Su mirada sobre la sociedad española es demoledora. Y su gran novela, El árbol de la ciencia, es básicamente el resumen de toda su filosofía, que la vida es una lucha constante, cruel y en el fondo sin ningún sentido. Y cerramos el cuarteto con Antonio Machado. Si los otros eran la filosofía, la prosa y la acción, Machado fue el alma, la voz poética de esta generación. Fue él quien le puso música a todas estas preocupaciones. Su libro clave es Campos de Castilla. Ahí ese paisaje castellano, sobrio y duro, se convierte en un símbolo de España, una España decadente pero que perdura. Y a partir de ahí reflexiona sobre todo, el paso del tiempo, la muerte, el futuro. Pero cuidado, que toda esta renovación no se quedó solo en la poesía o la novela. No. El teatro, sobre todo el teatro, vivió también su propia revolución. Y vaya revolución. Y aquí es donde entra en juego un personaje que es sencillamente único, una de las figuras más fascinantes de toda la literatura española, Ramón del Valle Inclán, un autor que empezó en el modernismo, escribiendo una prosa súper cuidada, pero que fue evolucionando hasta crear algo radicalmente nuevo. Y ese algo que creó tiene un nombre, el esperpento. El propio Valle Inclán lo explicaba de una forma genial. Decía que los héroes clásicos se podían ver en un espejo cóncavo y así se convertían en esperpentos. Su teoría era que la única forma de mostrar la verdadera esencia de la España de su tiempo, que era trágica y grotesca a la vez, era deformando la realidad. Una visión brutal, pero increíblemente lúcida. Así que imagínate la escena teatral de la época. Era un auténtico hervidero, un choque de estilos. Por un lado tenías el esperpento súper rompedor de Valle Inclán. Pero a la vez, en otros teatros, triunfaba el teatro burgués de Jacinto Benavente, mucho más amable, que de hecho le valió un premio Nobel. Y también estaba la tragedia grotesca de Arniches, que se fijaba en el Madrid más castizo. O sea, una diversidad y una riqueza de propuestas increíble. Bueno, y después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de todo este torbellino de crisis y creatividad? Pues la conclusión es, como poco fascinante. De las cenizas de una humillación nacional, del desastre del 98, no surgió el silencio ni la nada. Surgieron dos corrientes potentísimas que lo cambiaron todo. El modernismo y la generación del 98. La estética contra la ética, la forma contra el fondo. Entre las dos le dieron una vuelta de tuerca completa a la literatura española y de hecho prepararon el terreno para todo lo que vendría después, para las vanguardias. Al final, todos estos autores se pelearon con la gran pregunta de qué significaba ser español en ese momento tan crítico. Pero al hacerlo, se estaban peleando también con lo que significa ser humano, sin más. Y por eso su legado sigue tan vivo, porque esas preguntas sobre la vida, la muerte, la duda o el tiempo, esas siguen resonando hoy. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si una crisis tan profunda como la del 98 fue capaz de generar semejante explosión de talento, es inevitable preguntarse ¿qué tipo de arte, qué nuevas ideas estarán haciendo ahora mismo de nuestras propias crisis, de las incertidumbres y los desafíos de nuestro tiempo?